Bienvenido a este video de preguntas y respuestas. Primero que nada, yo soy Sofi de Bellotas y en la semana les dejé una cajita de preguntas para que me dejaran todas sus dudas o todo lo que quisieran saber, y quería hacerlo como modo podcast, pero me gustaría que fuera, yo quería que fuera como afuera para que tuviera más ese toque plantil que pues nos caracteriza en este canal. Como les digo, la semana pasada les dejé la cajita de preguntas y recibí varias, y pues la verdad me gustaría responder cada una de ellas, y pues vamos a comenzar. Esta primera pregunta es de Planta Mami. Hola. Sé que vas comenzando con todo esto de la creación de contenido de plantas y de verdad te deseo el mejor éxito del mundo y échale muchas ganas. Y pues su pregunta es: ¿en qué momento decidiste pasar del gusto de plantas a tener una tienda virtual? Bueno, pues esto justamente ya lo había tocado como el tema en un podcast, pero mi amor por las plantas comenzó así de 0 a 10 en pandemia, y yo comencé con una tienda, un vivero urbano, donde vendía plantitas y todo esto. Y en realidad fue más que nada por necesidad. Al parecer, siento que cuando estás como no estás bien en ciertas cosas, pasaron muchas cosas en ese momento de mi vida que me obligó a cambiar toda mi vida a una tienda virtual. Yo comencé con los productos realmente cuando estaba en la tienda, cuando estaba en Bellotas, y comencé con los productos, comencé con el jabón potásico, comencé con los abonos. Todo era relativamente igual, pero obviamente de diferente manera, con diferentes botes, por ejemplo, diferentes etiquetas. Realmente comprábamos 2 botes y era como comenzamos. Pero ya fue más que nada necesidad, ya que yo ya no estaba muy bien en la tienda, pues sí, en la tienda de plantas, porque no me estaba funcionando como a mí me gustaría, ya que pues la tienda era un lugar cerrado. Entonces pues sí, era muy complicado mantener las plantas sanas todo el tiempo. Hablando de plaga, hablando de riego, hablando de muchas cosas, era un poco más complicado. Entonces fue más que nada como la necesidad de hacer un cambio, pero yo quería seguir teniendo mi marca Bellotas, porque fue cuando comenzó a subir de seguidores, entonces no podía dejarlo realmente. Así fue como decidí tener la tienda online. Realmente fue un cambio, no me lo esperaba para nada, pero al parecer todo ha salido bien, así que si tú estás viendo este video, pues no estaría mal que te dieras una vuelta en mi página web, que te la dejo aquí. Pero sí, ese fue como mi cambio en realidad, fue más que nada una necesidad. La siguiente pregunta es de LX.Frida y dice: ¿qué hago con mi monstera? Está súper triste, tuvo pudrición en alguna raíz. Ok. Bueno, lo primero es que ojalá te hayas dado cuenta de que su raíz estaba pudriendo en un buen momento, porque si simplemente era una raíz, podemos cortarla y listo. Pero tenemos que estar revisando las demás raíces, porque si una se estaba pudriendo, lo más probable que alguna otra también le haya estado pasando. No sé si la tenías en agua o la tenías en sustrato. Obviamente en agua te puedes dar más cuenta que se está pudriendo, pero en tierra, pues por el hecho de tener el sustrato, a veces suele ser más complicado y puede ser pues más fatal para tu plantita. Pero pues sí, yo te recomiendo que cortes esa raíz y la estés observando. También te recomiendo que la dejes a lo mejor unos 15 a 20 minutos en cicatrización, para que pues en el momento en el que la vuelvas a pasar en agua, pues no vuelva a pasar lo mismo. Hay que dejar cicatrizar un poco, y sí, entonces corta esa raíz lastimada y pues manténla en observación. La siguiente pregunta es de Néstor-Adame y dice: soy señor de suculentas y quiero comenzar con plantas de interior, consejitos. Ok, siento que la mayoría de las personas comienza con suculentas porque suelen creer que son más fáciles. En mi caso, me parecen mucho más difícil cuidar suculentas que cuidar plantas de interior. Lo primero que te recomiendo es que no tengas miedo. De verdad, si ya sabes cuidar una suculenta, sin problema vas a cuidar una plantita de interior. Obviamente debes de
de tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo tu tiempo, en cuanto a que una suculenta se riega mucho menos que una planta de interior, pero en realidad no te va a costar mucho. O sea, una suculenta la riegas una vez a la semana y a lo mejor tu plantita simplemente tienes que regar 2 o 3 dependiendo de qué planta tengas. Y también te recomiendo mucho que observes el lugar en donde vives, porque obviamente tienes que escoger la planta ideal para tu hogar, la planta ideal para tu clima. Entonces eso es lo que tienes que tener más en cuenta, pero no te preocupes, vas a ir súper bien. Obviamente puede que haya alguna pérdida de alguna plantita, pero es normal. A mí se me han muerto muchas plantas y no pasa absolutamente nada. La siguiente preguntita es de distancias cortas y dice: ¿cómo cuidar una Monstera Danzoni? Compré una y se está secando. ¿Qué sustrato le gusta y luz? Ok, estamos hablando de una Monstera Danzoni, que son las plantitas que tienen orificios. Esas son plantas que les gusta un sustrato súper aireado. Esto quiere decir que no debe de estar para nada compactado. Por eso yo te recomiendo que le coloques perlita, que le coloques vermiculita, también obviamente un buen humus de lombriz y una buena tierra. Todo esto lo revuelves y lo puedes colocar en una maceta. Yo te recomiendo mucho las macetas de plástico para las plantas de interior. Siento que es muy importante colocarle esta maceta, porque eso va a hacer que se mantenga más húmedo el sustrato y eso le va a ayudar mucho. Yo, por ejemplo, cometí el error y tengo todavía muchísimas plantas en maceta de barro. Lo que estoy haciendo es cambiarlas a macetita de plástico y las pongo encima de su maceta de barro para que se vean lindas. En cuanto a la luz, es una plantita que necesita demasiada iluminación. Nada de sol directo, pero sí una muy buena iluminación. Esto quiere decir que le dé de cierta forma ciertos rayos de luz, pero sin que sea directo. La luz debe de ser siempre indirecta. Te recomiendo que la coloques cerca de las ventanas o de un lugar donde verdaderamente le dé luz. Por ejemplo, en mi caso yo las tengo en exterior, pero las tengo cubiertas con un techo. Les entra muy buena iluminación, pero está perfecto. Una manera de darte cuenta que tu planta realmente no está teniendo una buena iluminación es porque se están haciendo sus hojas chiquitas o las ramas se van haciendo muy largas, se está etiolando tu planta. Entonces simplemente debes de cuidar esas cosas. En cuanto al riego, debes de mantener húmedo el sustrato, pero tampoco que esté encharcado, porque eso no le va a gustar. Y listo, tenle paciencia a tu planta y en realidad las debes de ir conociendo tú. A lo mejor yo la riego 3 veces a la semana, pero a lo mejor tú simplemente tienes que regar una vez. Así que te recomiendo que la conozcas, que la observes, que te des cuenta de todas las cosas que hace en el día para que conozcas a tu planta. La siguiente preguntita es de Daniela.gb y dice: ¿es verdad que si riegas las suculentas por arriba se pudren, en especial las colgantes? Esto puede llegar a ser real. Realmente no debes de regar ninguna suculenta que le caiga las gotas de agua en su follaje, en sus hojas. Y esto principalmente suele ser porque, como son plantas que las tienes en exterior, que realmente les debe de dar sol directo, esto puede causar que se quemen. El agua hace un efecto lupa y hace que se quemen tus plantitas. Obviamente también puede causar esa pudrición justamente por lo mismo. Por eso es importante que siempre mojes especialmente el sustrato en tus suculentas, y en las demás, como en las plantas de interior, sí puedes estar como rociando agua y no hay ningún problema, pero esto es más que nada por el efecto lupa del sol. La siguiente pregunta es de Vale-Gomora y dice: ¿cómo puedo proteger mis plantitas del invierno? Chan, 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 chan. Esta es una muy buena pregunta en realidad. Ok, el primer tip que te tengo que dar es de que no riegues tus plantitas por la noche durante el invierno, ya que por las noches baja mucho las temperaturas, entonces se pueden congelar sus raíces y puede haber un daño que ya nunca va a ser reversible, ya que estás lastimando sus raíces. Entonces ese es el tip número 1 que te tengo que dar. Nada de riego por la noche. Intenta regar un poco más por la tarde para que donde haya un poco más de calorcito, pero nada de riego en la noche. El siguiente es que si puedes mantener tus plantas dentro de tu casa sería lo mejor. Coloca en un lugar donde suele ser un poco más cálido, y esto puede ser en tu habitación o en algún otro lado, obviamente con buena iluminación, pero también mucho cuidado con la calefacción, porque eso también lo puede dañar. Y por último, si las vas a mover del lugar, por nada del mundo las dejes en pasillos o en lugares donde se esté abriendo y cerrando la puerta, porque está haciendo como un cambio de temperatura constante en tu planta y eso no le va a gustar para nada. La siguiente pregunta es de Sandy-872511 y dice:
Tengo un ficus elástico variegado y me ha echado muchas hojitas, pero súper pequeñas y ¿qué podría hacer? ¿Qué hago para ayudarla? Esto podría ser por falta de iluminación o también por falta de nutrientes. Así que lo que yo te recomiendo es que la muevas a un lugar con mucho más iluminación. Recordemos que los ficus son plantas de sol directo, únicamente que las fueron adaptando para interior y por eso ya cuando las pones en sol directo pueden llegar a lastimarse, y más las plantas variegadas, ya que como les falta esa pigmentación es más fácil que se quemen. Entonces únicamente cámbiala de un lugar un poco más iluminado, y también te recomiendo que la abones, y obviamente yo te voy a recomendar los abonos naturales. Te recomiendo 100% el humus de lombriz de bellotas que lo puedes encontrar en mi página web, y también te dejo un código de descuento especialmente para ti, y todo te lo dejo en la descripción de este video. La siguiente pregunta es de Elizabeth-Salpan y dice: hola, ¿se pueden podar un poco las raíces? Ok, esto yo sí lo he hecho varias veces y a mí, de mi parte, nunca ha sido un daño a las plantas. Entonces sí las puedes podar un poco, y más si las raíces están ya muy secas, si las raíces están dañadas, 100% te lo recomiendo. Lo único que no te recomiendo es que cortes las raíces aéreas de tus plantas, como la monstera deliciosa, ya que ellas principalmente obtienen sus nutrientes por ahí. Entonces sí te recomiendo que esas no las cortes, no las podes para nada, únicamente las acerques al sustrato de la misma planta y te lo aseguro que va a crecer mucho mejor tu planta. La siguiente pregunta es de Jesh.ss y dice: ¿cuál sugieres que es el mejor sustrato para los potos? Igual, son plantitas que aman con todo su ser que el sustrato esté bien aireado, que no esté para nada compacto. Entonces yo te recomiendo que le coloques 2 partes de tierra negra, una parte de humus de lombriz, media parte de perlita y media parte de vermiculita. Ese es el sustrato que yo le coloco principalmente a todas mis plantas de interior y me va súper bien, así que te recomiendo que le coloques ese sustrato. Quiero que por favor le den un saludo a la pequeña Lily, porque no estaba soportando estar sola adentro de la casa. Diles algo. La siguiente pregunta es de David 2 Salas y dice: ¿cuándo venderás esquejes de Pink Princess? Sí están mis planes vender Pink Princess, solamente que quiero que primero se adapte muy bien la plantita a mi hogar y que pueda reproducirla. Por ahora no la voy a reproducir por tiempo de invierno, pero en cuanto empiece a cambiar el clima voy a comenzar a reproducirlas, pero yo creo que sí me voy a tardar un tiempo porque no quiero venderlas solo por vender. O sea, realmente quiero que las plantas estén lindas, que tengan una buena raíz, que tengan un buen sustrato. O sea, realmente necesitan muchos cuidados antes y después las venderé, pero yo creo que falta mucho para eso. La siguiente pregunta es de Estefanía-Abril-14 y dice: ¿cómo sacar la mosquita de la tierra? Lo principal que debes hacer es colocarle jabón potásico al sustrato. No le pasa absolutamente nada a tu planta si se lo colocas. Recordemos que es un producto orgánico y biodegradable, entonces no le va a hacer ningún daño a tu plantita si se lo colocas en la tierra, pero yo te recomiendo que cambies por completo el sustrato, es mucho mejor. Y para que no tires el sustrato que tienes, te recomiendo que lo coloques en una bolsa, le coloques jabón potásico, la cierres y listo. Así puedes combatir por completo la mosca, pero puedes reutilizar mucho después tu sustrato. La siguiente pregunta es de Jorge Rayo y dice: ¿qué haces para el problema de pulgón, especialmente para cultivos comestibles? Ok. Bueno, pues realmente no tengo ninguna otra planta comestible más que mis plantas de olor, como el romero, y lo que le coloco es jabón potásico. O sea, el jabón potásico no te va a causar ningún daño a ti, es un insecticida natural, entonces yo 100% te lo recomiendo. Aparte, el jabón potásico con aceite de neem combate al pulgón súper rápido y no te va a causar ningún daño, ya que es jabón de cierta forma, y el aceite de neem es un aceite que se extrae de los árboles, entonces es completamente natural, no te va a causar nada. Y ya sabes que este producto lo puedes encontrar en mi página web y también te dejo el link en la descripción y un código de descuento. Vamos por las últimas 2 preguntitas, y la otra es de Sergueta-84, dice: ¿qué tan beneficioso como el abono es el café? Ok. El café
es un abono natural que se le coloca muchas veces a nuestras plantas, pero yo te recomiendo que lo coloques en una composta. No se lo coloques directamente a tu planta porque sí puede llegar a quemarlas por exceso de nutrientes. Entonces te recomiendo que lo hagas una composta y revuelvas absolutamente todos tus alimentos, y dentro de 6 meses vas a tener una muy buena tierra. Pero no lo coloques directamente a tus plantas, por favor, porque la vas a quemar. Y dejo la última preguntita para FreeChild-7 y dice: ¿qué libros puedo leer para entender mejor la tierra y a las plantas? Ok, el primer libro que te voy a decir es algo que te va a enseñar más conceptos básicos de la planta, desde fotosíntesis, desde la célula de una planta. Tiene muchísimas cosas que me ha gustado mucho, y el libro es Para comprender las plantas y la diversidad del mundo vegetal. Es este pequeñín de aquí. Me gusta mucho y realmente me ha enseñado muchísimas cosas. Todos los nombres de los libros te los dejo en la descripción del video de todos modos, ¿ok? El siguiente libro es un libro en inglés, pero me gusta mucho porque habla desde, por ejemplo, plantas que puedes colocar en un baño, plantas que puedes colocar en una cocina, y plantas que son un poco más grandes, plantas un poco que son más pequeñas. Y este libro es Top 50 Indoor Plants de Angie Thomas. Es este pequeñín de aquí y no es muy caro. Este libro realmente no me costó nada para nada caro. Y sí, o sea, habla mucho de ciertas plantitas, cuidados y todo esto, pero sí es un libro en inglés. El siguiente libro es Plantas de Interior, guía indispensable para lograr unas plantas felices y sanas, de William Davidson. Es este pequeñín de aquí. Es un libro muy bueno, que la verdad a mí me encanta que los libros sean muy... O sea, que las plantas me atraigan, como que la fotografía sea muy buena, y este libro te habla de todo. Te habla desde qué plagas suelen ser como las que más atacan a las plantas, cuidados, problemáticas. Este libro realmente es muy bueno, te lo recomiendo 100%. Pero mi top de top 100% es Compañía Botánica, la guía indispensable de la jardinería urbana. Es de Cecilia Bernard y Mena Ferrea. Y este es mi primer libro de plantas que realmente me ha informado brutalmente. Me encanta la manera en la que dicen las cosas. Te lo dejan como muy... Te lo dicen todo muy claro. O sea, en realidad no se van con rodeos. A mí me encanta este libro. Este me atrapó 100% con las plantas y te lo recomiendo 100%. Aparte también es un libro muy bonito, como te digo. A mí me atrapa todo lo que es muy visual. Su fotografía es muy buena. A mí me encanta ver su contenido de ellas. Y sí, este es mi libro más top, pero todos me encantan demasiado. He leído muchos más libros, pero todos esos realmente no los tengo aquí conmigo porque yo los saco de la biblioteca de mi ciudad y pues no me los puedo quedar. Normalmente nada más me los puedo quedar como un mes, de ahí obtengo toda mi información y lo regreso. Pero lo que no me gustan de esos libros es que ya son como muy antiguos, no son tan recientes y siento que no están tan actualizados, pero de todos modos me han dado unos tips increíbles. Y sí, o sea, realmente como yo he aprendido de plantas es de forma autodidacta. Yo leo, yo aprendo y también obviamente pues con la práctica. Pero sí, esos son mis 4 libros que a mí me han ayudado demasiado para el cuidado de mis plantitas. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que les guste mucho este video y si realmente les gusta, pues déjenmelo saber si quieren que haga una parte 2 de este video. Yo soy Sofi de Bellotas, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Te dejo aquí mi Instagram de Bellotas, mi Instagram personal. También te dejo de este lado mi página web, donde te dejo el link en la descripción y un código de descuento especialmente para ti. Y muchas gracias por ver, te quiero mucho, bye.